Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Realpolitik. El día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de un tema neurálgico en la política venezolana, que tiene que ver con un debate que ha habido en los últimos años sobre si vale la pena votar o no en el esquema autoritario que está viviendo Venezuela, con un CNE parcializado, con un gobierno con las características de poco reconocimiento a los valores democráticos. Sobre este debate hay mucho de mentira, hay mucho de manipulación, hay un montón de cosas así que no se entienden bien, y la idea de este episodio es que profundicemos sobre estas cosas para descubrir un poco la verdad que se esconde detrás de todo este debate. ¿Cómo se vota en Venezuela? Uno entra al centro de votación, la votación es electrónica, con unas máquinas, uno se para enfrente de la máquina te pone todas las opciones, tú apretas la opción de tu preferencia, el candidato que tú quieres, y la máquina te imprime una papeleta donde te dice por quién votaste. Tú tienes esa papeleta y esa es la primera confirmación que tú tienes, es leer en la papeleta el nombre del candidato por el que votaste. Y siempre coincide, cuando uno aprieta la máquina y vota por Enrique Capriles, la papeleta le aparece Enrique Capriles. Y uno mete esa papeleta en una caja. Todo el mundo vota durante el día y una vez que cierra el proceso de votación, cierran las mesas y los miembros de mesa del gobierno y de la oposición aprietan un botón en la máquina y la máquina imprime un acta donde cuenta los votos. La que cuenta los votos en el proceso electoral en Venezuela es la máquina. El conteo es electrónico. Ahora, la máquina pudiera contar los votos al revés y pudiera contar los votos favoreciendo al gobierno, sí. El tema es que una vez impresa la máquina, los miembros de mesa abren la caja y cuentan las papeletas y verifican que las papeletas que están ahí tengan el mismo resultado que el acta. En el 100% de los casos coinciden, porque la máquina al final cuenta los votos que se emitieron. Esa máquina se le aprieta un botón y emite los resultados al CNE en Caracas. Esa máquina podría emitir los votos al revés, podría enviar la información alterada. Programas la máquina y lo hace. El tema es que después el CNE publica todas las mesas, mesa por mesa publica los resultados. Y un acta de la que imprimió la máquina se la llevan todos los miembros de mesa, todos los testigos que hay ahí se llevan una copia del acta. De manera que la oposición termina el proceso electoral, si tuvo miembros de mesa, con todas las actas recogidas, tiene mesa por mesa cuál fue el resultado y el CNE lo publica así. Entonces, el fraude ahí es imposible. Hay un enorme ventajismo en el proceso electoral, hay un fraude sostenido, es decir, el gobierno utiliza los medios de comunicación a su antojo, hace cadenas de radio y televisión donde todos los canales tienen que transmitir el mensaje del gobierno y hacen campaña con ese sistema, el gobierno utiliza las cajas CLAP con el hambre de la gente, el gobierno utiliza el chantaje, la amenaza, depositan bonos a la gente, hay un montón de cosas que conforman un ventajismo anormal y patológico por parte del gobierno, pero al final los votos se cuentan. Es decir, el proceso de votación transmite el resultado que la gente emitió. Vamos a ver ahora cómo ha sido el comportamiento del electorado chavista y del electorado opositor a lo largo de todos los procesos electorales, porque ahí podemos descubrir cosas interesantes. Vamos a hacerlo desde el referéndum revocatorio. El chavismo sacó en ese referéndum 5.800.000 votos, es decir, 5.800.000 personas votaron a favor de que Chávez continuara y no se le revocara el mandato. Ese mismo año, en diciembre, hubo elecciones regionales y la votación del chavismo cayó a 4.300.000. Después vinieron las presidenciales del 2006, Chávez, Manuel Rosales. Otra vez la votación del chavismo creció hasta 7.300.000. Después vino la reforma constitucional que Chávez le propuso al país para construir el socialismo del siglo XXI. Ese referéndum constitucional lo perdió y el CNE admitió la derrota de Chávez. Y Chávez también la admitió muy malamente, pero la admitió. Después vinieron las regionales del 2008, la Asamblea Nacional 2010, presidenciales 2012, otra vez la votación del chavismo volvió a crecer, esta vez hasta más de 8 millones de votos. Después vinieron las municipales, la presidencial del 2013. Chávez muere y es la elección Maduro-Capriles. La votación del chavismo bajó un poquito, pero se mantuvo alta. Después vino la elección municipal del 2013, ese mismo año en diciembre, Asamblea Nacional 2015, regionales 2017, municipales 2017 y presidenciales 2018. Fíjense ustedes en el comportamiento electoral del chavismo, cómo el chavismo vota mucho cuando Chávez estaba en juego. Cuando Chávez no estaba en juego, la votación bajaba. Esto es referendo revocatorio de Chávez, Chávez Manuel Rosales, Chávez Capriles.
Cada vez que Chávez era candidato, la votación del chavismo subía. Cuando Chávez no era candidato, la votación del chavismo disminuía considerablemente. Aquí, por cierto, en la elección Maduro-Capriles se mantuvo alta, pues bueno, Chávez acababa de morir y el candidato no fue Maduro, fueron los ojitos de Chávez que los estuvieron llevando por todos lados. La oposición se comporta mucho más homogénea. La oposición en el referéndum revocatorio sacó un poquito menos de 4 millones de votos. Aquí, al finalizar esa elección, Henry Ramos convocó una rueda de prensa y dijo fraude. Las máquinas de Smartmatic cuentan los votos al revés. Esa declaración de Henry le hizo mucho daño a la oposición. En primer lugar, porque Henry estaba perfectamente consciente que eso no era verdad. Tan estaba consciente que eso fue en agosto del 2004. En diciembre del 2004 había elecciones regionales y Acción Democrática postuló candidatos en los 23 estados. Es decir, si para una elección donde los votos se iban a contar con las mismas máquinas, si en el referéndum revocatorio las máquinas contaron los votos al revés, es imposible que yo en diciembre postule candidatos para que se cuenten con las mismas máquinas. Bueno, así se hizo, postuló Acción Democrática y postuló todo el mundo candidatos, porque el mundo sabe cómo es que funciona el sistema electoral y saben que las máquinas no cuentan el voto al revés. Bueno, lo que tenía que pasar pasó, la votación de la oposición cayó muchísimo, cayó a la mitad. Y cayó a la mitad porque es obvio, si yo elector me dices, tú dirigente político de oposición, que la máquina me cuente el voto al revés, no voto. La votación cayó y la oposición perdió todas las gobernaciones que tenía. Enrique Mendoza era gobernador de Miranda y perdió con Diosdado Cabello, Manuel Rosales perdió la gobernación del Zulia, Morel Rodríguez perdió la de Nueva Esparta, es decir, perdimos todo. Perdió Enrique Salas con el general del Eructo, con Acosta Carles, es decir, perdimos todo. ¿Y perdimos todo por qué? Por una mentira. Pero la votación de la oposición empezó a recuperarse. Y se empezó a recuperar, y esto es la reforma constitucional, donde la oposición ganó. Y el CNE, en manos de Tibisay y Lucena, salió en televisión y dijo, con el 90% de las actas escrutadas, ganó la opción del no a la reforma constitucional de Chávez, y Chávez perdió. Admitió los resultados Chávez de muy mala gana, pero al final no tuvo más remedio, porque los votos se contaron. La oposición siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Fíjense ustedes que fuera de este accidente, que tiene una explicación absolutamente clara, si me dices que la máquina me cuenta el voto al revés, no voto. El voto de la oposición siempre crece. Y a medida que la crisis económica se profundiza, crece cada vez más. Y crece cada vez más porque, bueno, el gobierno cada vez tiene un desgaste mayor por la crisis económica. Esta es la elección Maduro-Capriles. Esta elección quedó empatada. Aquí Capriles dijo fraude. Mis números no coinciden con los del CNE. Esto fue en abril del 2013. En diciembre había elecciones municipales. Capriles dijo, gané, pero me hicieron trampa, pero vamos a las elecciones municipales, vamos a demostrar que somos mayoría. Bueno, si ganaste y te hicieron trampa, no me pidas que vuelva a votar en diciembre, 8 meses después. Bueno, la votación de la oposición, bacán, cayó. La votación de la oposición tiene que haber seguido creciendo, como venía creciendo. Y si hubiera crecido, nosotros hubiéramos ganado el 90%, el 80% de las alcaldías del país. Si la votación del chavismo se iba a caer, porque ya no estaba Chávez de por medio y la votación de la oposición tenía que seguir con la inercia que venía de crecimiento. Bueno, la acusación de fraude, sin tener cómo sustentarla, provocó una debacle otra vez de la oposición y perdimos casi todas las alcaldías del país. ¿Cuál tenía que ser el discurso de Capriles esa noche? Él tenía que haber dicho, señores, a mí no me derrotó Maduro. Sí, con todo el ventajismo del gobierno no me pudieron ganar, esta elección quedó empatada. Yo no competí con Maduro, yo competí contra el Estado venezolano, contra PDVSA, contra el uso de los recursos petroleros, contra los ministerios, contra la Fuerza Armada. Y con todo eso no me pudieron ganar. Esta elección quedó empatada, estamos creciendo, estamos construyendo una fuerza, que nadie se sienta derrotado. Vamos a las elecciones de diciembre municipales a seguir creciendo, a demostrar que somos una fuerza. Vamos a esas elecciones a ganar. Si Capriles hubiera tenido ese discurso, bueno, otro hubiera sido el resultado. Tú no puedes decirle a la gente, gané, pero me hicieron trampa, vamos otra vez a votar con el mismo árbitro tramposo. Bueno, esto provocó una debacle en una elección donde la oposición, este era el punto de inflexión. A partir de aquí, Chávez tuvo muchísimos recursos petroleros. El precio del petróleo estaba en 200, es decir, la misión vivienda, todas las misiones que tenía Chávez, la repartición de recursos de Chávez era muy grande porque había demasiada plata. Era natural que Chávez tuviera apoyo popular. Ahora, a partir de aquí venía el punto de inflexión. Muerto Chávez, los precios del petróleo caídos, la oposición iba a seguir creciendo a ese ritmo y no perdíamos una elección más. Venía la elección regional,
venía la elección de Asamblea Nacional, venía la elección regional, municipal y la presidencial. La oposición tenía que haber seguido participando, haber seguido creciendo y no había forma de perder. Bueno, esta derrota fue producto otra vez de la denuncia de fraude. Esta era la votación que tenía que haber sacado la oposición en la elección municipal, la votación que sacamos en la elección del 2015. En el 2015 otra vez la oposición volvió a crecer a donde tenía que estar. Sacamos más de 7 millones de votos y sacamos 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Aquí está el resultado que tenía que haber habido en esa elección municipal, pero lo hubo en la Asamblea Nacional. Un triunfo espectacular de la oposición que le dio a la oposición las 2/3 partes de la Asamblea. Después de este triunfo del 2015, lo que quedaba era elecciones regionales, elecciones municipales, elección presidencial, las íbamos a ganar todas. Ahora, ¿qué pasó en el 2015? En el 2015, con ese triunfo, se desataron los demonios en la oposición y todos los dirigentes de la oposición querían ser candidatos presidenciales. Es decir, era como la sensación de que el gobierno ya había caído. Todos empezaron a competir y cada uno fue construyendo su propio proyecto personal. Todos se fueron radicalizando porque entendían que mientras más radicales estuvieran, más iban a conquistar al electorado opositor. Y en ese proceso de radicalización se llamó la calle sin retorno, calle hasta que Maduro se vaya, y se le dijo a los muchachos: aquí no vamos más elecciones hasta que el gobierno caiga por presión de la calle. ¿Por qué vamos a salirnos de la ruta electoral si la ruta electoral nos acaba de dar 2/3 partes de la Asamblea Nacional? Bueno, llamaron a unos muchachos a protestar en la calle masivamente, hubo más de 150 muchachos muertos en esa protesta. En el interín convocaron un plebiscito en las plazas Bolívar de la ciudad, no era un plebiscito hecho por el CNE, sino organizado por la propia oposición, donde la gente iba a las plazas Bolívar a votar por un plebiscito, unas preguntas. Entre las preguntas estaba desconocer el CNE. Yo me pregunto por qué vamos a desconocer el CNE que nos reconoció 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Bueno, invitaron a la gente participó masivamente en esa convocatoria, votó a favor de desconocer el CNE y después el CNE convocó las elecciones de gobernadores que tocaban y los candidatos que llamaron a ese plebiscito a desconocer el CNE se postularon de candidatos a gobernadores. Y Manuel Rosales se postuló en el Zulia, y Carlos Ocarí se postuló en Miranda, y cada uno de los, Tomás Guanipa se postuló también allá, Juan Pablo Guanipa allá en el Zulia. Si todos los que convocaron el plebiscito para desconocer el CNE y los que decían que no había que votar y que la cosa era calle hasta que Maduro se fuera, se postularon de candidatos a gobernadores. Para una elección que estaba organizando el CNE que acaban de llamar a desconocer. Después de 150 muertos era imposible, y después de todo lo que había pasado era imposible pedirle a la gente que votara. Y la votación de la oposición, ¡pam!, se vino para el piso. Perdimos la mayoría de las gobernaciones y después vino la elección municipal y la elección presidencial y la votación de la oposición se fue por un barranco. ¿Por qué se fue la votación de la oposición por este barranco? Por culpa de Tibisay y Lucena. No, por culpa de un liderazgo opositor que no supo construir una mayoría y sostenerla y mantener coherencia en la lucha democrática. La democracia se defiende ejerciendo la democracia, no sacando a los muchachos para la calle a enfrentar la Guardia Nacional con escudos de cartón. La votación de la oposición tenía que haber sido esta era la línea de la oposición. Nosotros teníamos que haber ganado todas las elecciones, incluida la presidencial. El liderazgo político de la MUD fue el que nos sacó del camino electoral. En el 2018, si la oposición toda se ponía de acuerdo y postulaba un candidato, y ese candidato todas las fuerzas invitaban a votar, Fede Cámaras, la iglesia, todo el mundo por ese candidato hubiera sacado una votación que era imposible para el gobierno desconocer el triunfo de la oposición. No se hizo porque no hubo capacidad en la oposición para poner de acuerdo a todos los candidatos. María Corina, Leopoldo, Julio Borges, Henry Ramos, todos querían ser candidatos y no había forma de establecer un mecanismo. Ahora, ese camino de la abstención que llevó a fantasear con Trump y los Marines y el golpe de Estado militar, todas fantasías que no tenían manera de materializarse, generaron una gran expectativa que terminó generando una frustración posterior muy grande. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué creo yo que se va aclarando el panorama en este momento, producto además de la falta de resultados de ese camino, que era absurdo desde el principio? Que la única herramienta que tenemos los ciudadanos para cambiar esto es el voto. Y además viene fortalecido con la última elección de Barinas, es decir, 2 veces la oposición derrotó a Barinas. ¿Qué demostraron en Barinas la gente? ¿Qué ejemplo le dieron a Venezuela? Que una oposición, un liderazgo opositor que motiva, que va a las mesas, que defiende los votos y una población que acude a los centros de votación en actitud de rebeldía cívica, derrota al gobierno en la cuna del comandante Chávez.
Nos toca de aquí al 24 construir una fuerza electoral para derrotar al gobierno por la calle real, con los votos de la gente, no con un militar que sumemos para que dé un golpe y mañana quién sabe qué es lo que resuelve hacer con el poder que tiene. No para depender de un trompo, de unos marines que no van a venir para Venezuela, para depender de nosotros mismos, de la fuerza del pueblo venezolano. Hay un estadista venezolano espectacular que ya murió, llamado Aristides Calvani, que decía: solo el pueblo salva al pueblo. Es el pueblo venezolano organizado, ejerciendo su derecho al voto, utilizando ese instrumento como un instrumento de cambio. Su instrumento, el poder que tiene el voto, con convencimiento, con fuerza, con actitud de rebeldía cívica, inundando los centros de votación, como nosotros podemos cambiar el curso de Venezuela y abrirle al país un camino de progreso, de bienestar y de oportunidades para todos. Si te gustó este episodio, si te parece interesante y vale la pena compartirlo, compártelo por favor, dale like y además síguenos en el canal de YouTube. Quiero invitarte también al próximo episodio, el próximo viernes, donde vamos a hablar sobre un concepto que desarrolló el profesor Seligman que se llama desesperanza aprendida. El mayor enemigo que tiene Venezuela hoy es la desesperanza. Y ahí vamos a hablar sobre ese concepto y además de cómo hacer para superar la desesperanza.